Buenos días. La charla va a ser sobre la física de los instrumentos musicales antes de la llegada de los inmigrantes ilegales a América Latina. Se sabe de que los instrumentos que se conocieron fueron de lo que se llama de viento y percusión. Los instrumentos de cuerda es bien probable, puede ser la historia cambia, pero hasta ahora es probable que no hubo instrumentos de cuerda, salvo en la Amazonía, que son como como unos arcos de bows para flechas, ¿no? Entonces eso también se utiliza como instrumento de cuerda, pero no en los gobiernos siguientes. Brevemente, entonces, esto es para una audiencia. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Ya, esto es para una audiencia general. Entonces voy a pretender de que quizás no tienen una idea clara de la base que se necesita para explicar los instrumentos musicales. Entonces, una vibración es un movimiento cuasi repetitivo en el tiempo, y la vibración más simple es la que se llama armónica, en la que la fuerza sobre el objeto es directamente proporcional, pero en sentido contrario al estiramiento del objeto o al desplazamiento del objeto de su posición de equilibrio. El caso más simple es el de una masa con una cuerdita, se desplaza de su posición de equilibrio y se mueve de una manera más o menos repetitiva. Y en realidad, en la vida real, hay lo que llamamos fricción, y gradualmente el movimiento se acaba, ¿no? Si quiere mantenerlo, usted tiene que aplicarle una fuerza. Si le aplica la fuerza a random, entonces el movimiento es impredecible. Pero si uno aplica la fuerza de tal manera de que siempre la aplica en el momento en que llega a uno de los extremos, puede incluso aumentar la amplitud del movimiento con resultados que pueden ser catastróficos. Entonces, el movimiento más simple es un movimiento armónico simple, y físicamente o matemáticamente está dado por una sinusoidal o armónica, se llama. Entonces, lo que lo caracteriza es qué tan lejos se mueve la posición de equilibrio, la amplitud, cuál es el tiempo que toma en repetir el movimiento, el periodo, y la inversa del periodo, que es la frecuencia. Entonces, la frecuencia está caracterizada por el sistema. En este caso, por ejemplo, es la longitud de la cuerda y el valor de la aceleración de la gravedad de la Tierra. Ese factor está incluido en la variable omega, aquí, que es 2pi por la inversa del periodo, que se conoce como la frecuencia. No, para que se sientan bien, ustedes tienen aparato generador de sonidos. Entonces, es silbar, produce una señal sinusoidal bien simple, y ustedes pueden hacer eso con una computadora. Este es hecho con un programa que se llama MATLAB, pero eso se puede hacer ahora con un software que pueden bajar del internet, que se llama Audacity. No sé si ustedes están familiarizados con Audacity. Audacity es relativamente poderoso y simple y gratis, sobre todo. Por ejemplo, la vibración del aparato vocal humano es más compleja, ya no es una sinusoidal, pero pueden ver que es cuasi repetitivo. No exactamente, por ejemplo, ese extremo y el primer extremo no son igualitos, pero tienen cierta similaridad. Entonces, cuando uno habla, va cambiando constantemente de vibración, ¿no? Y eso le da las características de tonalidad, de contenido al lenguaje humano. Pero hay un teorema bien poderoso de Fourier que dice de que cualquier señal periódica, que dice que se repite en tiempo, puede expresarse en una serie solamente de sinusoidales. Entonces, si uno entiende bien la sinusoidal, básicamente tiene una mejor chance de entender
cualquier otra señal periódica. Entonces es importante entender la señal periódica. ¿Qué factores determinan la frecuencia? Como dije anteriormente, en el caso del péndulo simple, característica del sistema, en este caso la longitud del sistema. Pueden tener una masa con un resortito, entonces las características del sistema son la dureza, estiramiento o stiffness, como dicen en inglés, K, y la masa del objeto que sea colgado en él. A medida que se hace el sistema más complejo, la fórmula para calcular la frecuencia se hace más compleja. Por ejemplo, una boya o un corcho que flota en el mar depende de las densidades del líquido y la densidad del corcho. Un resonador de Helmholtz, que esencialmente es un recipiente con una boca, por ejemplo este de aquí, es un recipiente con su boca aquí, y bueno, el profesor ya no sopla ya, y hay otra botella, creo que es más grande, más fácil, al otro lado. No, ahí al costado. ¿No? ¿No está en la mesa? Sí, sí. Pues puede hacer que está. Ahí está, vemos esto de allá. Entonces, pueden calcular la frecuencia, pero ahora depende de la longitud del cuello, del volumen de la botella y de la densidad del medio, que en este caso es aire. Entonces, a medida que el sistema es más complejo, la fórmula se vuelve más compleja. No solamente eso, sino que ya no hay una sola frecuencia que caracteriza el sistema, sino son muchas. Por ejemplo, este cuarto tiene muchas frecuencias que llamamos naturales. No puede vibrar así, puede vibrar así, puede vibrar así, etcétera, etcétera. Pero esencialmente depende de la distribución de las masas y de los soportes que hacen el stiffness o la constante de dureza. Por ejemplo, acá tenemos una botella de vidrio de cerveza Corona. Uno sopla ahí en la botella, tiene un volumen de más o menos 300 centímetros cúbicos, una longitud del cuello de 10 centímetros, diámetro del pico de 2 centímetros. Entonces uno puede calcular la frecuencia por el tiempo que se toma en repetir pico a pico, y de ahí se toma la inversa y sale una frecuencia más o menos 180 Hz. En vez de ver la señal en tiempo, uno puede ir al espacio de frecuencias usando la transformada de Fourier y hacer un análisis del contenido de frecuencia, pero pierde información temporal. Entonces, normalmente que hace la gente es rompe la señal en pedazos. Por ejemplo, cuando analizamos habla humana, la rompemos en pedacitos de 5 milisegundos, o 4 milisegundos, o 10 milisegundos, depende del tipo de análisis que queramos hacer. Y aquí está, por ejemplo, el contenido de frecuencias para la botella de cerveza Corona, y pueden ver claramente que el pico está cerca de 0.18 kHz, que es bien cercano a lo predecido por Helmholtz, ¿no? Entonces, es una fórmula relativamente simple, pero que da unos resultados muy buenos, aproximados. El otro instrumento es un cajón peruano. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el cajón peruano. El cajón peruano es una caja rectangular con un hueco circular. Entonces tiene el volumen y tiene un cuello también, un cuello bien reducido. Entonces, cuando se hace el análisis, este análisis se hizo también en la Universidad Católica del Perú, que tiene un laboratorio de acústica dentro de física. Y, por ejemplo, ellos encontraron una resonancia de cerca de 100 Hz, y usando los datos del cajón peruano, hay varias variedades, nos sale más o menos 110 Hz. Quiere decir que funciona muy bien esto, ¿no? Ahora, una vez que uno introduce la amortiguación, acuérdense que el movimiento, ese es el ideal, no hay resistencias. Si uno incluye la amortiguación, entonces ya la señal no es sinusoidal, sino es una
señal que tiene un factor de crecimiento exponencial. De nuevo, pueden usar ustedes su voz. Una manera bien fácil de producir esa señal es tocando el paladar superior con la lengua, así, y lo graban, y van a ver que es una señal bien bonita de CAE, ¿no? Entonces uno puede calcular la frecuencia, etcétera, y puede encontrar los valores del decaimiento. La constante alfa la hemos calculado, la frecuencia angular es más o menos 6.3, que nos da una frecuencia de más o menos 1000 Hz. O sea, esto, que parezca mentira, tiene un valor de cerca de 1000 Hz y tiene esa constante de decaimiento, quiere decir que decae relativamente rápido. Desgraciadamente no tenemos acceso al internet, pero hay muchas canciones, especialmente cubanas, donde se usa ese sonido como un instrumento musical, que se llama La Clave Humana. Una canción que les recomiendo escuchar, que se llama Tuve, Tuve, de Los Compadres. No sé cuántos de ustedes conocen a Los Compadres. Persón con el de compadres. Sí. Los Compadres. Cubans, son de Cuba. Entonces ahora hablábamos de que se amortigua el movimiento y va a parar eventualmente porque hay una fuerza de fricción. Entonces si introducimos esa fuerza de fricción, aquí está la fuerza de fricción, el segundo término de la fórmula superior, menos B de X de T. Entonces ya la ecuación, la segunda ley de Newton, tiene la forma indicada arriba. Es una ecuación diferencial que se puede resolver y nos da ahora un movimiento repetitivo con una amplitud más o menos constante, pero que depende de la frecuencia de la fuerza aplicada comparada con la frecuencia natural del sistema, que es raíz cuadrada de K sobre M. Entonces ahí está cuadrada de nuevo. Entonces pueden ver que la amplitud varía, por ejemplo, si la frecuencia de resonancia es cerca de 1.8 kHz, yo aplico una fuerza de 0.5 kHz, la amplitud es bien pequeña. A medida que aumento la frecuencia de la fuerza de tal manera que se pone más y más cerca de la frecuencia natural del sistema, la amplitud aumenta bastante, ¿no? Entonces, estoy seguro que casi todos ustedes han hecho ese experimento. Lleven a un niño a un parque, un niño que no sabe cómo usar el columpio. Entonces, tienen ahí al niño y ustedes tienen que empujarlo. Entonces, si ustedes aplican la fuerza así al random, o sea, con una frecuencia diferente a la natural, ¿qué va a pasar? Que van a tener un niño infeliz ahí. Pero si ustedes aplican la fuerza en el momento apropiado, entonces la amplitud es bien grande. Y en ese caso la frecuencia natural coincide con la frecuencia de la fuerza. Y eso se llama resonancia. El caso de lo que llaman tremblement de terre es la misma historia. Si unas frecuencias de la estructura coinciden con la frecuencia, o una de las frecuencias de la onda sísmica, ese sistema va a vibrar con una amplitud bien grande y va a colapsar quizás también, ¿no? Hay casos de estructuras que colapsan y de nuevo no podemos ver eso, pero ustedes pueden romper un vaso de vino con su voz. Simplemente ponen el vaso bien cerca de ustedes y gritan. Pero tienen que saber a qué frecuencia gritar, no es cuestión de decir y se va a romper, no es tan fácil. Hay que encontrar la frecuencia. Entonces lo que se hace, se pone un palillo, un sorbete, y se grita. Si el sorbete vibra bastante, quiere decir que están cerca de la frecuencia. Entonces lo siguen haciendo por un rato y ¡pum!, va a colapsar. Aquí había un video, abajo ahí está, en YouTube de nuevo ponen ahí boy breaking a wine glass y van a verlo. No les recomiendo que le hagan ese experimento en clase porque el vidrio puede saltar en la cara de ustedes y cortarles. No es un experimento recomendable para el salón de clase.
De ahí podemos ya ver, en la realidad los sistemas no están hechos de una sola masita, un sistema hecho de muchas masas. Entonces, por ejemplo, cuando tienen varias masas, hay varias maneras de vibrar, hay dos maneras. Si tienen un sistema de 3 masas, hay 3 maneras, 3 frecuencias naturales. Si son 4 frecuencias naturales. Si son 24 frecuencias naturales, hay un montón de ellas. Entonces, un sistema real, como esta mesa, es un sistema de infinitas masas y tiene pues un número infinito de frecuencias a la cual puede vibrar. Igual esta estructura, igual ustedes también, ¿no? Lo que pasa es que ustedes tienen una amortiguación bien grande para muchas, ¿cómo se llama? Para muchas de las frecuencias, entonces no se ve eso. Pero en teoría, yo podría poner una señal sonora bien grande que resuene con su estructura torácica y lo puede matar a usted. Entonces, en Estados Unidos hubo un proyecto de que el ejército tenía poner la máquina esa enfrente del enemigo y matarlo. Pero el problema es que hay que poner esa máquina como a 20 metros del enemigo. El enemigo no va a dejar, creo, que uno le ponga la maquinita al frente sin hacer nada. Así que no funcionó el proyecto. Bueno, entonces cuando ya vamos a sistemas continuos, como esta mesa, ustedes pueden ver, yo toco acá, ustedes pueden escuchar el ruido y la persona allá también puede sentir la vibración. O si ustedes están en el agua, toquen un extremo en la pared y van a escuchar el ruido. O sea, la vibración se propaga en el espacio. Entonces la propagación de una vibración en el espacio es conocida como una onda, ¿no? Entonces una onda es la propagación de energía en un medio. Aquí tienen el ejemplo, también es una simulación de MATLAB, pero ahora con cámaras GoPro pueden hacer la demostración fácil en clase y mostrar a los alumnos. Es una demostración ya más simplista de hacer. La señal ahora tiene 2 variables, primero en posición y segundo en tiempo. Entonces tiene lo mismo que teníamos en vibraciones, amplitud, frecuencia, periodo, pero ahora también tiene una repetitividad en el espacio. La longitud que toma en repetirse se llama longitud de onda y también tiene una velocidad de propagación de la energía que se conoce como la velocidad de la onda. Entonces es una función de 2 variables, como dicen en matemáticas. La fuente determina, como antes, la frecuencia, la amplitud y la fase inicial. La velocidad de propagación tiene que obtenerse usando las ecuaciones del sistema ya ahora. En este caso, por ejemplo, cuando es en aire, tiene que considerar la ecuación de un gas como aproximación PV-nRT. Después tiene que considerar, por ejemplo, la entalpía o la energía libre, etc. Con esas condiciones obtienen una ecuación diferencial que les va a dar la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación de la onda en el aire, por ejemplo, es 20.03 por la raíz cuadrada de la temperatura en grados absolutos. Por ejemplo, para el caso de 0 grados centígrados o 273.16 grados Kelvin, le sale más o menos 331 metros por segundo. A la temperatura de un cuarto de 20 grados, es más o menos 343 metros por segundo. Esa es la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Entonces, una cuerda depende de la tensión y la masa por unidad de longitud, ¿no? En un tubo circular, etcétera, se vuelve más compleja, igual que el caso anterior de vibraciones, ¿no? Hay otra característica de sistemas vibratorios que es el acoplaje acústico, que su contraparte, si ustedes quieren, en óptica, es el índice de refracción. Si 2 sistemas tienen un índice de refracción bien diferentes, ustedes saben de que la onda se refracta más que si los índices de refracción son cercanos. Además, también se refleja más. Si ustedes ven las fórmulas para la intensidad reflejada, pueden poner los índices de refracción de los materiales y es la misma fórmula esencialmente. O sea, la impedancia acústica les permite entender cuánto de la energía se refleja en la interfase. Y la interfase no tiene que ser simplemente
una variación de material, puede ser también una variación de la geometría del material. Por ejemplo, si usted habla fuera del cuarto, tiene la puerta y tiene el cuarto, y al entrar la energía al cuarto está cambiando de impedancia acústica y parte de la onda se refleja, parte de la onda se transmite. Entonces, bueno, vamos a pasarme eso. ¿Qué pasa si tenemos varias ondas? Si tenemos varias ondas, entonces puede haber una superposición constructiva que llamamos. En este caso, las dos ondas están haciendo lo mismo y el principio de superposición dice que lo único que hacemos es sumar los dos valores y, como pueden ver, duplicamos la amplitud. La otra opción es tener dos ondas que están haciendo exactamente lo opuesto. En ese caso tenemos cero. Fácilmente es entonces uno puede hacer un sistema en el cual sonido más sonido le dé en silencio. Entonces a mucha gente le sorprende eso, pero ustedes son la generación bendecida o maldecida, no se sabe, pero ahora tienen acceso a esos sistemas que se llaman cancelamiento del ruido. Entonces, todo instrumento musical consiste en la fuente productora de vibraciones, que por ejemplo en el caso mío es mis labios. Ellos van a vibrar y van a mandar la señal a la botella, que es un sistema más grande que amplifica mi onda sonora. Entonces, yo tengo que asegurarme de que mi frecuencia coincide con una de las frecuencias naturales del sistema y eso va a hacer la señal más grande. Entonces, esa es la característica de los instrumentos musicales. Tenemos percusión, cuerda y viento. Hay muchos libros sobre la música de instrumentos musicales. Si ustedes me mandan un correo, yo les puedo mandar todas estas referencias. De Harcourt es un francés. Yo estuve ayer en la biblioteca Mitterrand. No tienen ese libro ahí, que es sorprendente. Pero él tiene un libro sobre la música de los incas y su sobrevivencia, en francés original. Bueno, el profesor Olsen me prestó muchas de sus grabaciones que hizo para hacer análisis. Entonces, desgraciadamente, la historia de los instrumentos musicales de América Latina se perdió con la llegada de los españoles, porque su misión de ellos era de que esa música era pagana, que es una manera de destruir la cultura hasta ahora se hace eso, ¿no? Lo primero que uno hace es destruir la música. Por ejemplo, ahora ustedes escuchan rap y la gente dice rap es una basura, es pura lisura, pero si ustedes escuchan bien al rap no es pura lisura, tiene muchos enunciados bien políticos, bien sociales. Una vez que uno termina de escuchar las lisuras, tiene eso. Bueno, por ejemplo, el caso de un arzobispo que estudió cerca de 4.000 instrumentos musicales del Perú. Para suerte nosotros se han preservado muchos de ellos, y también más importante que eso es en las cerámicas. En las cerámicas se puede ver algo sobre la estructura, no sobre las dimensiones físicas, desgraciadamente, pero sí sobre la estructura de cómo se hizo el instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos un trompo sonoro aquí. Entonces el instrumento rota y por la ecuación de Bernoulli se puede analizar de que la presión en el exterior de esa esferita, la presión en el exterior es menor que la presión en el interior, entonces va a salir aire fluctuando y va a crear un sonido, ¿no? Y es una botella de Helmholtz también. Entonces se puede hacer el análisis y depende de la velocidad de rotación, uno puede cambiar la frecuencia natural de vibración del sistema. Entonces, este podría ser un tema de tesis. No he visto un análisis completo sobre ese instrumento. Un tema de tesis de bachillerato, por ejemplo. El análisis de estos. Aquí están otros sistemas también, ya más complejos. Pueden ver ustedes aquí. Tienen más complejidades o le ponen unas sustancias arriba para que vibre mejor. Hay una canción cubana que les dice cómo se hace este instrumento.
se llama Las Maracas de Cuba. También lo pueden ver por YouTube. Es una canción un poco pornográfica, si quieren, pero es una buena canción que explica cómo se hace un instrumento musical. Muy bonita. Las sonajas pueden ser de barro, de cuero, de paja. Entonces ahí tiene la fuente de sonora, es el golpeteo interior de unas partículas, ¿no? Pueden ser las semillas duras o se introducen bolitas y se hace vibrar, y es un instrumento que se usa hasta ahora. Campanillas y campanas en muchas culturas, no solamente los incas, pero en muchas culturas se han usado. Aquí tenemos ya el primer desarrollo. En el Perú esta fruta se conoce como pacay o guava, y se silba por ahí. Unos silbatos simples, una caja de Helmholtz, que son silbadores. Aquí tienen silbadores. Las conchas del mar también se usan como instrumento musical. Este es un análisis, ya se hizo en los años 70, de las botellas silbadoras. En este caso la fuente de presión, se tiene agua en los dos lados, entonces se ladea con la agarradera el agua y eso hace que el aire sea empujado o absorbido, entonces silba cuando se mueve así o así ligeramente. Entonces los chamanes, especialmente en Estados Unidos, no sé si hay chamanes aquí en Francia, pero los chamanes peruanos son populares porque producen mágicamente ese sonido, pero en realidad no hay nada de magia aquí, pues no hay, que simplemente se mueve un poquitito, ¿no? Y como la salida superior es bien pequeñita, entonces silba por largo rato es sorprendente. Aquí está un ejemplo, este es del Museo Antropológico de Pueblo Libre en Perú. La flauta fue el instrumento más simple, esencialmente es un tubo que puede ser abierto o cerrado, cerrado los dos extremos o abierto los dos lados. Luego de eso se pone agujeros laterales a un solo lado, se hace la embocadura o el ducto o chanfle, como también le llaman. Entonces el ducto puede ser en forma de U, en forma de B, y eso cambia. Desgraciadamente el análisis ya no es tan simple, es lo que se llamamos un ejemplo clásico de acústica no lineal, sistemas no lineales. Si ustedes quieren trabajar en instrumentos musicales, desde el punto de vista de física, tienen que aprender física no lineal. No basta hacer física lineal. Entonces es bien complejo. Ahorita el arte está adelantado a la física, ¿no? Hay muchas cosas que el artista sabe por experiencia y el físico no puede explicar. No se puede explicar, ¿no? Entonces tenemos embocadura sin ducto, embocadura transversal sin ducto, embocadura con ducto, etc. Varias posibilidades. Aquí tienen, por ejemplo, ese instrumento donde la longitud del instrumento varía, entonces la frecuencia natural principal varía. A medida que se aumenta la longitud, se disminuye la frecuencia. Entonces se puede, cambiando la posición, se puede generar música muy placentera. Este no es un instrumento original del Perú, es existido en muchas culturas y no se entiende cómo se propaga esto, ¿no? Entonces hay un historiador, Carl Sachs, que tiene la historia de los instrumentos musicales, que dice en su introducción: si usted quiere saber el origen de un instrumento musical verdaderamente, olvídese, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la historia cambia. Un año uno dice esta cultura tuvo esos 5.000 años, 3 años más tarde fue 8.000 años, y 10.000 años. Entonces, por ejemplo, en los peruanos, pueden aquí varios tipos de flauta. La flauta superior tiene ahí la embocadura en forma de U, tiene 6 huecos ahí, y entonces cada hueco cambia la longitud efectiva del sistema y cambia las frecuencias. Entonces puede ser un juego de frecuencia muy grande, puede tener la embocadura en la parte superior, se llama embocadura transversal. Aquí es otro ejemplo de embocadura transversal. Y ya después los incas también descubrieron de que si uno pone una obstrucción en el sistema, hace que haya unas fluctuaciones de presión bien complejas, ¿no? Entonces
se hace el sonido más fácil. Es más fácil de tocar este tipo de quenas. Estos tocan en hueso embocadura en B o en U, ahí. Y después ya se va a desarrollar, aunque en los incas no se desarrolla tanto como en Europa, los instrumentos donde la sección transversal va variando, ¿no? Que es el tipo de trompeta, etc. Pero ellos sí conocieron las trompetas, pero trompetas rústicas. No lo desarrollan tanto como los europeos. Para explorar más, pueden ver un libro de la UDEVA, bien simple, bien introductorio. El Museo de Antropología del Perú tiene bastante. El Museo Metropolitano de Nueva York tiene una colección bien extensa de instrumentos musicales peruanos y de América Latina. El otro es un libro relativamente nuevo que lo he visto aquí en la librería François Mitterrand, está en venta. Y los otros dos libros son libros más avanzados, ya, especialmente Physics of Musical Instruments. Muchísimas gracias.